Bueno, buenos días. Vamos a mirar aquí todo lo relevante para el desarrollo de de este laboratorio práctico, de este taller, de este ejercicio. El uso de SonarCube, como lo vemos acá, que ya lo tenemos instalado. Esto es una herramienta realmente importante y vital para descubrir las falencias que tiene nuestro código. Y que adicional a eso, pues bueno, nos arroja ciertos tipos de problemas que pueda llegar a tener nuestro código en cuanto a rendimiento, en cuanto a seguridad, y nos proporciona la forma o la manera que debemos, em, con la que podemos nosotros mitigar o dado el caso eliminar este tipo de falencias en nuestro código, de nuestro programa. Para efectos de esta realización, ¿sí? Tenemos nosotros acá tres ejemplos, tres proyectos, tres repositorios que descargamos directamente de GitHub. El primero en lenguaje Go y los otros dos en todo lo que es HTML, CSS, JavaScript. Bueno, hoy vamos a mirar rápidamente cómo es el proceso para crear un proyecto. Entonces, por ejemplo, nos vamos para GitHub. Aquí nos carga un predefinido con web, porque pues yo ya había hecho nosotros ya habíamos hecho las descargas eh, por acá por web. Entonces aquí nos aparecen distintos proyectos que podemos descargar. Nos aparece el lenguaje en el que fueron creados, fechas de publicación. Entonces nosotros pues podemos descargar cualquiera. Tenemos de hecho bastante donde elegir. En este caso, bueno, vamos a elegir, por ejemplo, este que está en PHP. Ingresamos y aquí donde dice Code, veamos aquí donde dice Download Zip. Mirar la descarga. Aquí ya nos descargó. Vamos a mostrar la carpeta. Vamos a cambiarle un momentico el nombre. Extraemos la carpeta. Extraemos. Es importante a la hora de haber instalado el SonarCube tener dependencias de Java instaladas. Por ejemplo, para mi caso, haber tenido instalado Java 11, Java 17, declarar bien las variables de entorno, tanto para el SonarCube como para el Java. Todo esto es como un paso a paso, donde alguno de esos pasos no se haga bien, pues bueno, efectivamente, pues nos va a correr nuestro servidor en SonarCube. Bueno, aquí nos vamos a llevar nuestro proyecto y nos lo vamos a llevar para una carpeta que ya tenemos predefinida, SonarCube, donde tenemos pues otros proyectos. Y bueno, vamos a pegarla acá. Nos pide que si reemplazar. Esperemos un momentito, que no queremos reemplazar, no queremos perder nada. Entonces acá, aquí listo. Yo le voy a colocar -4, debido a que este es el cuarto proyecto que vamos a analizar con zona de CUP. Bueno, ahora sí lo pegamos acá y sin problema alguno, pues ahí ya debería dejarnos listo. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Simplemente ingresamos a la carpeta y después verificamos. Vamos a verificar acá. Bueno, vamos a pasarlo todo nuevamente.
Vamos a reemplazar el archivo, no hay problema. Pero acá vamos a volver a, bueno, este es nuestro proyecto descargado el día de hoy y vamos a extraerlo. Vamos a extraer y esperamos pues que se complete nuestro proceso de sustracción. Digamos que sí, reemplazamos, bueno. Y, y es importante también tener en cuenta que esta versión de SonarCube es la versión de comunidad. En esta versión no tenemos eh, opciones como la tiene la empresarial de extraer, de exportar informes en PDF. Entonces, bueno, eso es importante. Hay unos complementos que se pueden instalar. La verdad, se intentaron instalar varios, pero como que no funcionó como debería. Entonces, pues bueno, pero es como para información para tener en cuenta. Listo, aquí ya nos extrajo toda la información. Es esta. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es que ingresamos. Una vez ingresamos, le damos clic derecho, abrimos una terminal dentro de la carpeta y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos para zona de COP. Listo, bueno, ya estamos ahí. Le damos crear proyecto y le damos manual. Aquí en manual vamos a colocarle un nombre, por ejemplo, en mi caso vamos a colocarle, en nuestro caso vamos a ponerle prueba 4. Ingresamos, creamos, le damos local, debemos generar un token, lo generamos, le damos continuar. Lenguajes, aquí elegir el lenguaje, bueno, está dentro del grupito de JS, Go, Python, PHP, sistema operativo que estamos usando, Windows. Y aquí él nos da una línea de código, la copiamos. Luego de que la copiamos, nos vamos a nuestra terminal que abrimos dentro de la carpeta del proyecto, pegamos y ejecutamos. Aquí lo que está haciendo simplemente es analizando el proyecto. Aquí ya con el Scanner, con el Sonar Scanner estamos haciendo el cargue del proyecto y le está verificando, bueno, ya nuestro proyecto como tal. Cuando él termina acá, aquí en proyectos, nos va a aparecer, aquí nos aparece en blanco, ¿por qué? Porque no ha terminado, proyecto 4. Debemos darle espera a que termine y una vez termine, pues bueno, ahí ya nos va a mostrar nuestros resultados sobre el análisis. Recordemos que el lenguaje de este proyecto, de este repositorio que descargamos, es en PHP. Básicamente, bueno, la demora de este tipo de análisis es dependiendo de qué tan grande, qué tan pesado, qué tan robusto es el proyecto que estamos analizando. Generalmente, pues estos proyectos no son muy extensos. Aquí al final nos dice lo que demoró analizando. eh, y pues unas informaciones acá pertinentes, pero no al final, importante que nos dice que acabó con éxito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente nos vamos para nuestro servidor, vamos a recargar y ya nos aparece, como podemos ver acá, 66 bugs, vamos a ingresar a prueba 4. Ah, es más, si nos devolvemos, aquí nos damos cuenta que aquí nos dice PHP, efectivamente, y que tiene 11.000 líneas de código. Aquí nos dicen las líneas de código de cada uno de los proyectos, 19.000, 12.000, bueno. Para prueba 4 que es el que acabamos de analizar, entonces tenemos, encontró 66 bugs, encontró 7 problemas de seguridad, y cuando nosotros ingresamos a ellas, pues simplemente va a haber una explicación por cada uno de los problemas, que ya la compañera más adelante nos va a explicar,
pero detalladamente nos dice como por qué, dónde está la falla, cómo se puede remediar, por qué es un riesgo. Entonces es supremamente importante pues tener todo esto en cuenta. Eh, Recordemos que, bueno, finalmente esto nos ayuda es a tener un código más limpio, más transparente, un código que esté eh, eh, armado, ensamblado, programado de una manera que sea seguro. Entonces, bueno, como tal, eso es lo que tenemos por acá. Vamos a seguir con la compañera que nos va a explicar como el paso a paso de lo que es el riesgo de un bug, qué es lo que nos está informando SonarCube acerca de cada uno de estos bugs, acerca de cada una de estas falencias que necesitamos mitigar, que necesitamos subsanar. Muchas gracias. Hola, en esta parte del video vamos a realizar un poco del análisis de los resultados obtenidos. Recordemos que se hicieron 3 escaneos sobre 3 aplicaciones diferentes. La primera de ellas fue en Go y las 2 siguientes en el lenguaje JavaScript. Para la primera pues no se encontraron mayores vulnerabilidades. Para las 2 siguientes sí se encontraron algunas, y entonces esas son las que vamos a analizar en este video. Entonces el proyecto 2, como lo nombramos acá, fue un proyecto que estaba en JavaScript. Ese escaneo arrojó alguna serie de vulnerabilidades, de bugs. Entonces esos son los que vamos a analizar. Entonces el primero de ellos nos mostraba que la vulnerabilidad precisamente se encontraba en esta parte del código, y nos daba un poco más de detalles. En la siguiente imagen nos dice que la vulnerabilidad de inyección arbitraria de comandos del sistema operativo. Esta vulnerabilidad permite a un atacante básicamente inyectar y ejecutar comandos directamente en el sistema operativo en el que se ejecuta la aplicación. En eso consiste esta vulnerabilidad. Acá nos muestran de ese código, digamos que pudo o puede estar o tiene más bien esa parte que no está correcta, que puede desencadenar en que sea explotada la vulnerabilidad. Algo por mencionar sobre la vulnerabilidad es que cuando es explotada puede permitir a los atacantes robar credenciales de los usuarios o del sistema donde corre la aplicación, dejar temporalmente inaccesibles las conexiones de los desarrolladores al servidor, conexiones como SSH o escritorio remoto. También puede colocar aplicaciones maliciosas en el servidor. Puede modificar la aplicación, es decir, cambiar imágenes, textos o incluso borrarla completamente. Y en algunos casos, si ellos logran ejecutar comandos en el servidor, para convertirse en usuario administrador pueden tener control total. Entonces ahí ya sería algo de mucho más impacto para el aplicativo y en general para el servidor. También acá nos da una solución de cómo puede arreglarse esa vulnerabilidad en el código propiamente. Entonces esas entradas que se tienen en el código para que el usuario pueda precisamente proporcionar información deben ser controladas. Acá nos dan un ejemplo de cómo hacerlo. Y eso en el proyecto 2, que fue el proyecto de JavaScript, y en el otro proyecto de JavaScript precisamente también encontramos la misma vulnerabilidad. Acá nos muestra la parte del código donde se está materializando esa vulnerabilidad, y nuevamente nos hace una descripción de cuál es el riesgo, que es el mismo, la inyección arbitraria de comandos del sistema operativo. También nos dicen que deben controlarse básicamente esas entradas del usuario, qué es lo que él está ingresando, y nos dan también la forma de cómo se puede arreglar. Bueno, eso en cuanto a la segunda aplicación de JavaScript.
y esa aplicación también nos muestra que tenía unos bugs. Esos bugs, por ejemplo, el primero de ellos nos habla de que hace falta la etiqueta TH en la parte que tiene que ver precisamente con el HTML. Esa etiqueta TH es un encabezado que proporciona el contexto a los usuarios cuando están navegando en la tabla. Entonces acá nos indica que esa etiqueta no se encuentra incluida en el código que se analizó, entonces que recomiendan, según el estándar de W3C, incluirla para que las celdas estén correctamente asociados con el contenido pues que se van a contener en la tabla. Entonces también nos hablan de otras etiquetas como el scope o atributos más bien. Entonces, y los atributos ID como para dar a entender qué es lo que va a contener esa celda, dar esa dirección en el código para poder que cumpla con el estándar. Bueno, también otro bug que se encontró en ese código es en cuanto al elemento caption dentro de la tabla. ¿Qué nos indican acá? Que lo ideal es que esta etiqueta se incluya dentro de la etiqueta o dentro de la estructura de la tabla. ¿Por qué? Porque los usuarios que tienen discapacidad visual es necesario que cuando ellos la página la están consultando, sabemos que lo hacen a través de algún aplicativo que lea el contenido de la página. Cuando esta etiqueta caption no está presente dentro del código, pues va a ser mucho más difícil para ellos entender cómo está estructurada o diseñada la página para ellos navegar. Entonces esa es una de las recomendaciones también que se nos hacen para que esa parte de la página sea más descriptiva y los usuarios que tienen discapacidad visual puedan acceder al contenido de ese sitio web. Y el tercer bug de ese código es en cuanto a la hoja de estilos CSS. Se nos indica que allí lo importante es que dentro de la hoja de estilos CSS en la etiqueta Font Family se indique claramente cuál es el grupo de fuentes que se van a utilizar para el sitio web, ¿cierto? Que se indique claramente cuáles son y no que se deje a que cuando la página cargue se muestren las fuentes por defecto del navegador, que tiene el navegador, ya sea Chrome, ya sea Mozilla, sino que se especifique claramente la fuente o la familia de fuentes que se va a utilizar. Bueno, eso en cuanto a los resultados, y ya pasamos a la siguiente parte, que es la tabla que se construyó con la investigación que se hizo de la vulnerabilidad encontrada. Recordemos que fue en el lenguaje JavaScript, ahí lo mostraba como un bug también, y era la inyección arbitraria de comandos del sistema operativo. Hay que recordar de que esta inyección arbitraria de comandos no solamente se puede presentar en JavaScript, sino en diferentes lenguajes. El CVE que encontramos fue este, CVE 2022-29078. En el CWD encontramos dos, el 73 y el 79. Este es el CBSS en su versión 3, que dio con un puntaje de 8.8. Acá tenemos la remediación. En la remediación nos dice que evitemos a toda costa las llamadas al sistema, que dentro del código se eviten lo posible las llamadas al sistema operativo, que si no es necesario utilizarlo, pues que no se incluya en el código. Implementar filtros, es decir, que si en alguna llamada dentro del código se va a utilizar, por ejemplo, o a pedir al usuario que coloque, por ejemplo, como dice acá, su número de teléfono, solo habilitar para que en ese campo de texto donde vaya a ingresar la información solamente pueda ingresar números, no puede ingresar caracteres especiales
o letras, solamente números. También se nos indica que no deberíamos ejecutar la aplicación como un usuario administrador. Cuando la aplicación está corriendo en el servidor, lo ideal es que se cree un usuario explícitamente para que administre esa aplicación. Y así, si el servidor o la aplicación se ve comprometida, digamos que se va a limitar un poco los privilegios que va a tener el atacante para producir o para afectar el servidor o el aplicativo. Y por último, colocar un firewall. Esto impedirá que precisamente ese tráfico que viene de internet hacia el servidor entre sin ningún tipo de filtro o de control. Entonces, eso en cuanto a las diferentes clasificaciones en las que se encuentra la vulnerabilidad encontrada, recordando de que en el CWD es una lista desarrollada pues por la comunidad donde hay diferentes tipos de debilidades de software y hardware, y sirve como un lenguaje común para medir las herramientas de seguridad y para identificar y mitigar vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, si entramos al CWE, vamos a ver, por ejemplo, en la 73 que se encontró, vamos a ver una descripción de lo que trata: External Control or File Name or Path, que lo que indica esto es de que, como dice acá, el producto permite que la entrada del usuario controle o influya en las rutas o nombres de archivos que se utilizan en las operaciones del sistema de archivos del sistema operativo. Entonces, ¿esto qué permite? Puede permitir que un atacante pueda acceder y modificar archivos que son críticos para la aplicación. Entonces, eso es lo que encontramos referente a esto, a esta vulnerabilidad. También se nos indica de que estos errores, digamos que se deben cumplir dos condiciones para que el atacante pueda realizar su ataque, valga la redundancia. Un atacante puede especificar una ruta utilizada en una operación en el sistema de archivos, o también al especificar el recurso el atacante obtiene la capacidad que de otro modo no estaría permitida. Entonces es muy importante que prestemos como atención a la descripción que nos da, porque más abajo ya nos dice, nos da ejemplos en códigos que presentan esta vulnerabilidad precisamente, y también nos da las potenciales mitigaciones. Entonces nos indica que podemos mitigar esta vulnerabilidad en el área o en la fase más bien de arquitectura y diseño de la aplicación, es decir, antes de que la aplicación ya esté en operación, cómo podemos prevenir que esto ocurra. Entonces nos da también mitigaciones en cuanto a la parte de implementación, es decir, cuando la aplicación ya está corriendo, la estrategia es validar la entrada, ¿cierto? Que asumir todo lo que nos entre en la aplicación como malicioso, y así sucesivamente. De igual manera con la 79 también, que es muy similar, pero ya tiene otro nombre: Improper Neutralization of Input during Web Page Generation. Entonces nos dice que es el Cross-Site Scripting. Entonces esas fueron las dos vulnerabilidades que se encontraron en el CWD relacionados al informe que nos arrojó SonarQube. Y con esto ya damos por terminado esta parte del trabajo.